Bien, amados, tomamos la palabra ahí en el libro o la carta de los Romanos capítulo 10 y continuamos con este tema que dimos inicio en el segmento pasado. Romanos capítulo 10, y voy a tomar nuevamente estos versículos para la gloria de nuestro Dios y para la edificación de nuestras vidas. Romanos capítulo 10. Gloria al nombre de Cristo. Verso 1 hasta el verso 6. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no con un conocimiento acerca de quién es Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, versículo 7, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, versículo 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, versículo 12, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria al nombre de Cristo. Estamos viendo acerca de cómo el pueblo de Israel perdió el horizonte, menospreció al que Dios había enviado, esto es, a Jesús, que el libro de Zacarías lo describe como el renuevo, esto es, el Mesías. Y como dije en algún pasaje, el pueblo de Israel esperaba un rey que gobernase con espada, que venía en un caballo de pura sangre y con un cetro, un escudo y una espada en la mano, para combatir a los enemigos que en aquel entonces tenía subyugado al pueblo de Israel. Pero ellos no entendieron acerca de lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento con relación al Mesías. Y resulta que se llevaron una sorpresa desagradable, porque ellos creyeron
que el Salvador sería un guerrero, uno que mataría a diestra y siniestra y la libertaría con el brazo fuerte y su espada en la mano. Y se presentó el Mesías en un asno, dice la palabra, en un burro. Alabado sea el nombre del Señor, y se llevaron una decepción terriblemente espantosa. Según la palabra del Señor, Israel ignora la justicia de Dios. Del versículo 1 al 3, ahí lo vemos, esa descripción, que Israel ignora la justicia de Dios. Dice los 3 primeros versículos de este pasaje, la epístola a los romanos. Gloria al nombre de Cristo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya vimos que el apóstol Pablo deseaba que el pueblo de Israel le echara mano a la salvación que había sido dada para ellos, pero ellos, por justificarse por las obras de la ley, aplicando los ritos de la ley, ellos se creyeron justificados por ello, pero la palabra dice que por las obras de la ley ninguno fue justificado. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿por quién sería justificado el pueblo de Israel o la humanidad en general? Sería justificado por aquel que la ley anunciaba, por aquel que la ley señalaba, a saber, Cristo Jesús. Entonces el anhelo del apóstol Pablo era que ellos le echaran mano a la salvación, que no la dejaran escapar. Y dice él muy claro que ellos tenían un celo de Dios. Sí, ellos tenían celo de Dios, pero lo tenían con un mínimo grado de conocimiento acerca de lo que es Dios. Ignoraban la justicia de Dios, ignoraban lo que Dios establecía en su palabra con relación a su justicia, porque la justicia del hombre no deja obrar la justicia que es de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo da testimonio de que ellos tenían celo de Dios. Pero era un celo sin el acompañamiento de un verdadero conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿sí ve? Había ignorancia. Había mucho grado de ignorancia en el pueblo de Israel. Y procurando establecer la de ellos mismos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por la ignorancia no se sometían a la justicia de Dios, porque ellos procuraban era establecer la justicia de ellos. Creían que por vivir cierto grado de la ley eran justificados. Y dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es tres cosas o dos cosas acerca de lo que es Cristo para el pueblo de Israel y para nosotros. Ya vimos, como vamos
desarrollando este tema, Dios inició no trayendo salvación o prometiendo salvación al mundo entero, sino estableciendo un pueblo. A través de la promesa que Dios le hiciese a Abraham, que se cumplió en Isaac y en Jacob más adelante, vamos a ver que el propósito de Dios era un trato para las naciones y por ende un trato para el ser humano, y de ahí venir lo que es la salvación para el mismo ser humano, que es a través del Mesías, el cual el pueblo de Israel lo despreciaron. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, Israel ignora la justicia de Dios. De ahí que Pablo pedía salvación por ellos. Amén. Cuando dice: y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo del apóstol Pablo es que ellos le echaran mano a la salvación. Entonces pedía salvación por ellos, es decir, que hicieran suya dicha salvación, que se apropiaran de esa salvación que era para ellos. Tenían celo de Dios, pero sin respaldo de un verdadero conocimiento. No iba respaldado ese celo de Dios con un verdadero conocimiento. Alabado sea el nombre Señor. Pues ellos trataron de establecer su propia justicia. No conocieron la justicia de Dios y quisieron establecer la suya propia, viviendo las obras de la ley, lo que la ley establecía. Pero la ley, luego más adelante vamos a ver que ellos quedaron sin saber qué hacer. La ley decía que había que hacer esto y aquello y vivirían, pero a la vez la ley, para que hubiera perdón de pecados, tendrían que sacrificar animales. Entonces aparentemente había una contradicción, pero no era así, porque los sacrificios, primero había que vivir la palabra del Señor para vivir. Había que cumplir agradando a Dios, viviendo la palabra para poder vivir. Pero luego vienen los sacrificios para el perdón de los pecados, y esos sacrificios simbolizaban o representaban a aquel que habría de venir, a saber, el Mesías, el Salvador de ellos, y luego por su rechazo el Salvador para el mundo entero. Alabado sea el nombre Señor. No se quisieron someter a lo que Dios había establecido, fueron de voluntad rebelde. Habiendo tropezado en la piedra de tropiezo que es Cristo, nada vinieron a saber del don de la justicia que Dios hizo. Alabado sea el nombre Señor. Ellos tropezaron en la piedra, en la roca que es Cristo, y motivo por el cual ellos inmediatamente no se dieron cuenta acerca del don de la justicia que Dios hizo. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley señalaba a Cristo, le daba término en Cristo, descansaba en Cristo, motivo por el cual todo aquel que ofrecía un sacrificio tenía que hacerlo por la fe, sabiendo que iba a venir la promesa, lo que la ley hablaba acerca del que habría de venir. Entonces por eso dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Todo el que cree en Cristo, judíos, griegos, en este caso gentiles, serían salvos, obtendrían la justificación que es
a través de Cristo por Dios. Dios nos justificaría a través de la justicia que Cristo realizó. Alabado sea el nombre de Cristo. En este pasaje se subrayan dos cosas. Primero, ¿qué es Cristo? Y segundo, ¿quién se beneficia de lo que es Cristo? ¿Qué es Cristo? Y lo segundo es, ¿quiénes se benefician de lo que es Cristo? La palabra, el fin de la ley, que habla aquí Romanos 10:4, la palabra en griego es telos. Alabado sea el nombre del Señor, que es meta o término o fin. Según la ley, Cristo era la meta. Cristo era el fin. Lo que la ley señalaba era a Cristo, que es el fin, que es la meta. Término o fin de la ley respecto a la justicia. Tenga en cuenta eso, respecto a la justicia. Ninguno sería justificado por lo que viviera de la ley, por los ritos. No. Sino que todos esos ritos señalaban a Cristo, que es el único justo, el único que traería justicia verdadera al ser humano, por sus méritos, por su sangre. Justificados pues mediante la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, dice el libro de Romanos 6:1. Alabado sea el nombre de Cristo. Antes de que Cristo viniera, los que creían en Dios vivían en tensión. Antes de que Cristo viniera, los que creían en Dios, esto es, el pueblo de Israel, vamos a hablarlo en ese término, vivían en tensión. Es decir, se les había prometido la vida con la condición de que vivieran una vida que estaba fuera de su alcance. Diga bien. Se les había prometido la vida con la condición de que vivieran una vida que estaba fuera de su alcance. Ellos no podían vivir agradando a Dios por lo que la ley establecía, pero tenían que vivirla. Entonces se les había prometido una vida si cumplían, si vivían los requisitos de la ley, lo cual ellos no lo podían alcanzar, porque es imposible que por las obras de la ley, por lo que la ley indicaba, la gente fuese justificada, o sea, el pueblo de Israel fuese justificado, alcanzase la vida. Por ello el versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Era imposible que el ser humano, en ese caso el pueblo de Israel, viviera agradando a Dios por las obras de la ley. Ahí es que Pablo, al citar a Moisés, modifica algo los textos hebreo y griego de Levíticos 18 y 5. Mire lo que dice Levítico 18:5. Estoy haciendo un resumen del segmento pasado para que concluyamos en este hermoso día. Entonces dice Levítico 18:4: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Lo dice el Señor vuestro Dios. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Entonces el apóstol Pablo modifica eso
da el sentido sustancial del versículo. El hombre que practique, o sea, la justicia que la ley exigía, o sea, vivir lo que la ley exigía, viviría por ella. Ojo bien esto. Según este pasaje, da el sentido sustancial del versículo. El hombre que practique la justicia que la ley exigía, vivirá por ella. Amén. Si bien el que confiaba en Dios hacía lo posible para cumplir las exigencias de la ley, estaba también consciente de sus fallos. Se le mandaba al creyente judío en el texto griego que guarde todas las normas y dictámenes de la ley. De ahí que presentara constantemente ofrendas por el pecado y las transgresiones, motivo por el cual el creyente judío no podía tomar Levíticos 18:5 como garantía legal de la vida eterna. Ese pasaje de Levítico 18:5 no era una garantía legal de la vida eterna, el perdón de los pecados. Gloria al nombre de Cristo. Porque había que vivir la ley, pero había algo que impedía, y era que ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. Quiere decir que lo único que los justificaría era la fe mediante los sacrificios de esos animales que señalaban a Cristo. Presten mucha atención. De ahí que presentare constante ofrendas por el pecado y las transgresiones, motivo por el cual el creyente judío no podía tomar Levítico 18:5 como garantía legal de la vida eterna, sino como promesa de Dios que implicaba asociación del hombre con Dios. Lo que hacía el versículo 5 del capítulo 18 es vivir en asociación con Dios, pero no era la garantía para la salvación. No podía considerar como requisito legal este versículo 5 del capítulo 18. O sea, no podía tomarla o considerarla como requisito legal. El tomar el versículo en ese sentido habría vuelto intolerable la tensión. ¿Cómo es posible de que aquí no haya una garantía legal para salvación, para vida eterna? Entonces, ¿de qué me sirve vivir la ley? Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que Cristo rompió dicha tensión. Cristo rompió dicha tensión, lo cual los judíos no lo entendieron, pero el pueblo gentil sí lo entendimos, sí lo entendió. Cuando vino Cristo, que era el fin, el término de la ley, lo que la ley señalaba, los judíos no lo entendieron. Por eso le dieron muerte. Por eso lo apresaron, lo torturaron, lo sacrificaron, hasta darle muerte. Pero los gentiles, que estábamos como perros hambrientos, porque según la palabra, los gentiles éramos perros para el pueblo de Israel, como perros. Entonces nosotros, como perros hambrientos, estábamos con la boca abierta,
pregando, esperando a la expectativa de que el pueblo de Israel soltase el pan de vida para nosotros echarle mano. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Cristo rompió dicha tensión. Era intolerable, como la ley lo había establecido, vivir. Para vivir había que cumplir los requisitos de la ley, pero a la vez había que sacrificar, había que hacer un sacrificio por todos los pecados. Entonces ellos no entendieron que esos sacrificios señalaban a Cristo. Y ahí es donde vamos a entrar más adelante en la visión que Dios le diese a Zacarías, que Zacarías viera lo que estaba sucediendo con Josué, el sumo sacerdote, que según Hebreos 10, 11 y 12, dice que todo sacerdote estaba delante de Dios día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca habían quitado los pecados. Pero luego el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido lo que los judíos no entendieron, que Cristo vino a ofrecerse como ofrenda por el sacrificio por ellos, sacrificio expiatorio por el pecado de ellos y por ende de la humanidad en general. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un sacrificio, Cristo ofreció un solo sacrificio para salvar la humanidad de sus pecados, perdonar los pecados de la humanidad, por ende del pueblo de Israel. Ellos no lo entendieron. Entonces vamos a mirar ese pasaje de Zacarías capítulo 3 detenidamente en un segmento aparte que tiene que ver con el renuevo. Alabado sea el nombre de Cristo, porque Cristo rompió dicha tensión con su vida, padecimiento y muerte. Reveló la justicia perfecta de Dios. Cristo rompió esa tensión. ¿Cómo es posible que para yo vivir tengo que cumplir los requisitos de la ley, pero no tengo salvación? No soy justificado por las obras de la ley. Por ende tengo que sacrificar animales, tengo que hacer un sacrificio diario, constantemente. Ya había una tensión. No habían entendido la justicia de Dios, que la ley señalaba que era el que había de venir, el Mesías. Alabado sea el nombre de Cristo, lo cual con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todo aquel que en él cree. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, con su vida, padecimiento y muerte, reveló la justicia perfecta de Dios, que el Padre otorgaba sobre la base de la fe en el Hijo. La justicia de Dios, la que Dios otorgó, es la del Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los sacrificios señalaban a Cristo. Por la fe había que aceptar desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, aceptar por fe esa justicia que es en Cristo Jesús, otorgada por Dios el Padre a todo aquel que cree en el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo, amado hermano, usted, judío, griego, eres justificado delante de Dios por la justicia que Dios otorgó. ¿Y cuál es la justicia que Dios otorgó? Regaló Cristo. Y todo aquel que recibe a Cristo por la fe en el Hijo de Dios es justificado delante de Dios para salvación y vida eterna. Gloria
al nombre de Cristo. Y todo es sobre la base de la fe en el Hijo de Dios. Recibimos la justicia que fue dada por Dios por la fe en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre Señor. Esta era la meta hacia la que la ley señalaba. La ley señalaba. Se sacrificaban esos animalitos, había un sacrificio de expiación que había que recibirlo por la fe en aquel que la ley señalaba, a saber, en Cristo. Esta era la meta hacia la que la ley señalaba. La justicia que Dios otorga en Cristo Jesús para todo aquel que cree por la fe en el Hijo de Dios. Esa justicia eliminaba la tensión que había surgido de la promesa de vida hecha al hombre por observar lo que no podía a cabalidad. Ninguno podía satisfacer la demanda de Dios porque ninguno cumplió las obras de la ley en su totalidad. Entonces, la justicia de Cristo eliminó la tensión que había surgido de la promesa de vida hecha al hombre por observar lo que no podía. Como el hombre no podía vivir como Dios exigía, la salvación tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto debía ser por fe. De ahí que todo el que ofrecía un sacrificio, como ese sacrificio señalaba a Cristo, si ellos lo hacían en obediencia, el que murió haciendo esos sacrificios, lo cual señalaba a Cristo, era salvo por la fe. Ojo con eso. Como el ser humano o el hombre no podía vivir como Dios exigía, la salvación tanto en el nuevo pacto, en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, debía ser por fe. Ahí es donde entra el capítulo 3, verso 21 al 26 de Romanos, lo que es la fe. Romanos 3, 21 al 26. Esto tiene que ver con la justicia que es por medio de la fe. Entonces llega y dice aquí la palabra: pero ahora, aparte de la ley, oiga bien, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Sí ve? La justicia de Dios era de que la ley hablaba. Nadie va a ser justificado por lo que viva, sino por lo que señala la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley señalaba la justicia de Dios manifestada en Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí es donde la salvación es por la fe para judíos y para gentiles, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ya no hay que vivir. Ya no hay que vivir
determinados requisitos para la justificación, para la salvación. Entonces usted preguntará, entonces ya no hay que vivir la palabra. No, Señor, no se está diciendo eso. Recibimos a Cristo en nuestros corazones por la fe para obtener la salvación, que es mediante su ofrenda, su sacrificio, su sangre preciosa. Pero después de ya ser justificados, de ser perdonados, tenemos que vivir la palabra, no para justificación, sino para santificación. Eso no nos da pie de que no podemos vivir la palabra. Como ya somos justificados, entonces podemos hacer y deshacer. Puedo pecar, puedo hacer lo que me dé la gana. No, Señor. Si usted ha sido justificado delante de Dios, hay una nueva simiente, hay un nuevo nacimiento. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento lo va a llevar a lo que hay dentro del corazón del que ha nacido verdaderamente de nuevo. Un ardor por vivir en santidad, vivir en obediencia, viviendo agradando a Dios, satisfaciendo el corazón de Dios. Entonces, mire lo que sigue diciendo: siendo justificados gratuitamente. Es un regalo, un don de Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, que es el que nos ha expiado nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted es de la fe de Jesús, si usted es de los que han recibido a Cristo en su corazón verdaderamente, ha sido justificado delante de Dios. Dios te ha declarado libre de culpa. Entonces, la salvación, tanto para judíos como para gentiles, es por la fe, según Romanos 3, 21 al 26. El versículo 9 del capítulo 10 de Romanos dice que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Vamos a ver qué es una confesión, porque muchos creen que son salvos, porque luego vamos a sacar aparte un momento para respirar, tomar aire profundo y analizar lo que es. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, que dice el libro de Hebreos. Vamos a sacar un segmento aparte. ¿Cuándo? Cuando Dios lo establezca, lo diga. Pero vamos a hablar acerca de horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque muchos de los que están aquí hoy con nosotros, puede ser que ya mañana no estén revolcándose en el mundo, estén muy volviendo como la puerca lavada al cielo, al pantano, y revolcarse como el perro que ha trasbocado, ha vomitado, y volverse a consumir, a comerse lo que él votó. Porque muchos creen que la salvación solamente es cuantos quieren aceptar a Cristo. Los que deseen aceptar a Cristo, pasen acá para que lo reciban y sean salvos. Y ya, porque pasaron acá,
ya sus nombres son escritos en el libro de la vida, o porque pertenecen a determinado grupo religioso. Como usted pertenece a la iglesia tal, ya usted es dueño del reino de los cielos. Cuán equivocados están. Recuerde, no es por las obras que nosotros somos justificados delante de Dios. No es porque yo pertenezca a un concilio religioso, no es porque yo sea bautizado de determinada manera, no. Es por lo que Cristo hizo en la cruz como expiación por los pecados. Te vamos a mirar cuán horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Porque muchos están en las congregaciones y están viviendo peor que el mismo diablo. Peor que los vagabundos en la calle. Vienen a las iglesias con la Biblia en la mano, con la cara lavada, pero están viviendo una vida de doble moral. En la iglesia aparentan santidad. En la iglesia son ovejitas y en la calle son lobos rapaces con unas uñas terribles. Carnales, hipócritas, aparentadores. Entonces dice aquí la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a mirar qué es creer con el corazón y luego confesar con la boca. No es la fe de los demonios, no es la fe del diablo, no es el creer de los demonios, porque según Santiago dice, el diablo cree, los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, no viven agradando a Dios. Y así hay muchos que creen, dicen que en Dios creen. Hijos nacidos en el Evangelio. Y creen que porque son hijos de papá y mamá cristianos, ya son salvos. Están equivocados. No es porque usted pertenezca de padres cristianos que será salvo. No es porque usted pertenezca al concilio religioso más renombrado en esta tierra que será salvo. Ah, es que yo creo, ya lo confesé, con eso basta. Vamos a mirar qué es. Alabado sea el nombre del Señor. Confesar con su boca. La confesión con la boca y la fe en el corazón se refieren a la respuesta exterior e interior del creyente. Ojo con esa palabra. La confesión con la boca y la fe en el corazón se refieren a la respuesta exterior e interior del creyente. La respuesta que el creyente, la persona, le dé a Dios. Externa y externamente, externa e internamente. Cuando confiesa que Jesús es Señor, esta palabra, si confiesa que Jesús es Señor, afirma la divinidad y exaltación de Cristo. Cuando usted confiesa con su boca que Cristo es el Señor, está diciendo que Él es divino y que es exaltado. Expresa la divinidad y la exaltación de Cristo, que es sobre todos. Y el hecho de que Él mismo, el creyente, le pertenece.
como Él es divino y exaltado, yo le confieso que es mi Señor, que yo le pertenezco a Él. Por ello, el que a Cristo se allega debe de vivir una vida como Él la vivió, en santidad, en obediencia a lo que el Padre ha establecido que se haga. Alabado sea el nombre de Cristo. La creencia, por eso dice, y creyeres en tu corazón, y creyeres en tu corazón. La creencia de uno en la resurrección demuestra que sabe que Dios actuó y triunfó en la cruz. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está diciendo que el Señor es triunfante, triunfó. No se quedó entre los muertos. Lo que creía el diablo que había logrado, ya nos deshicimos de ese revolucionario, de ese que se dice ser el rey de los judíos. Ya lo matamos, se acabaron los problemas. Y resulta de que se llevaron el diablo y los demonios una sorpresa desagradable, y el mundo entero una sorpresa agradablemente deliciosa. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces todo aquel que en Él cree debe de creer que Dios triunfó sobre la muerte. Aleluya. El que confiesa que Cristo es Señor y tiene tal creencia, o convicción, alcanzará salvación. Si usted cree que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, que ha triunfado sobre la cruz, alabado sea el nombre del Señor. El que confiesa que Cristo es Señor y tiene tal creencia o convicción, alcanzará salvación. Yo creo de que Cristo fue levantado de entre los muertos, que Cristo triunfó sobre la cruz. Estoy convencido de ello. He obtenido salvación. Estas verdades confesadas y creídas son convicciones constantes y para toda la vida. Usted, si es verdaderamente hijo de Dios, si usted verdaderamente ha recibido a Cristo en su corazón y está viviendo una vida después de haberle recibido, después de haber obtenido esa salvación y vida eterna, y está viviendo en santidad y en pureza, usted debe de confesar y creer esas convicciones constantemente y para toda la vida. Toda la vida, donde usted se encuentre, constantemente, y toda la vida durante usted viva acá, usted debe de convencerse, usted debe de confesarlo. Yo creo de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Yo creo que Jesús triunfó sobre la muerte. Yo creo que Jesús ha sido coronado de gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Debe de confesarlas
para toda la vida y constantemente. Versículo 12 del capítulo 10 de Romanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor enriquece a todos los que le invocan, sean judíos o sean cristianos, sean gentiles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado los cristianos, no enaltecernos, no enorgullecernos, que porque nosotros somos privilegiados, porque le echamos mano a la salvación y los judíos la despreciaron. Tengamos mucho cuidado. Porque si ellos se desinjertaron de Cristo, si ellos se desinjertaron, fueron zafados de Cristo y nosotros vimos injertados, ellos pueden más adelante ser nuevamente injertados y nosotros desinjertados y nosotros separados. Porque esto no es del que quiere ni del que, mejor dicho, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Según Romanos, es de Dios la salvación. Entonces, versículo 2 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Para con todos los que le invocan. Dado que esta confesión y fe son esenciales para la salvación, Pablo afirma en cuanto a la salvación que no hay distinción. Cristo es generoso con todos los que le invocan. Si se acerca en este momento crucial del pueblo de Israel un judío y recibe a Jesús como su Salvador, es salvo. Y si se muere, se va con el Señor. De lo contrario, por mucho que sea descendiente de Abraham, judío que se muera en este momento sin Cristo, sin haber confesado a Cristo en su corazón, ese judío se pierde. Gentil que reciba en este momento a Jesús como su Salvador, si lo hace de corazón, será salvo. Y gentil que no reciba a Cristo en este momento, será condenado. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque el Señor es generoso con todos los que le invocan. Invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Significa invocar a Jesús. Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu resurrección. Yo creo en tu sacrificio. Creo en esa sangre preciosa que ha lavado, limpiado mi vida, que me ha reconciliado para con Dios. Es invocar a Jesús. Cuando las personas confían en Cristo, lo invocan. Esto lleva a Pablo a ciertas cuestiones relacionadas con el invocar el nombre del Señor. No puede haber invocación sin creencia o confianza. Porque más adelante el Señor, a través del apóstol Pablo, dice: ¿cómo han de creer si no hay quien les enseñe? Esto lleva a Pablo a ciertas cuestiones relacionadas con el invocar el nombre del Señor. No puede haber invocación sin creencia o confianza. No puede haber creencia o confianza sin oír. Al no haber quien hable, no hay a quien oír. No puede haber oír sin predicación. No puede haber predicación a no ser que los predicadores hayan recibido la comisión de parte del Dios Todopoderoso de hacerlo. Que quede bien claro que el llevar a las almas a Dios comienza con la comisión de los mensajeros.
Nadie puede llegar a los pies de Cristo por arte de magia. Tiene que llegar por medio de predicadores, de personas que predican, anuncian las buenas noticias de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Entonces, por la predicación, el escuchar y la confianza, las personas son conducidas a invocar el nombre del Señor. La hermosura de los pies de los mensajeros se refiere a su ansia por difundir las buenas noticias de salvación. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz o la buena nueva de salvación, de los que anuncian las buenas noticias. Aleluya. La hermosura de los pies de los mensajeros se refiere a su ansia por difundir las buenas noticias de salvación. La cita de Isaías 52:7 se refiere al informe de los mensajeros de que el Señor había liberado a Jerusalén. Pablo aplica dichas palabras a las buenas noticias acerca de Cristo, el Evangelio de salvación. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias, que anuncian el Evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que el rechazo del Evangelio. Y aquí en el rechazo del Evangelio vamos a hablar acerca de horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué es horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo? ¿Qué es caer? ¿Qué es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo? Porque muchos en las iglesias son los que han caído en las manos del Dios vivo. Muchos están jugando con fuego. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Evangélicos aparentadores. Evangélicos que fingen ser lo que no son. Llamados cristianos que se han escarriado. Usted descarriado, preste atención en el próximo segmento. Cuán horrenda cosa es haber caído en las manos del Dios vivo. Vamos a ver qué es cuán. Y horrenda. Porque habrá más tolerancia para los de Sodoma y Gomorra que para usted descarriado que ha jugado con la misericordia de Dios, que ha pisoteado la sangre de Cristo, que se ha burlado del sacrificio de Cristo. Hijos nacidos en el Evangelio, que se están justificando por las acciones de lo que sus ojos ven para no agradar a Dios. Cuán horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El rechazo del Evangelio. Que Dios tenga misericordia de los excarriados. Que Dios tenga misericordia de los pastores que viven una vida de doble moral. Que Dios se apiade de los creyentes de las congregaciones que están dando mal testimonio a la vecindad con su comportamiento anticristiano.
no viven como cristianos. Se asemejan más a los mundanos. Es mejor que te declares no cristiano que estar jugando con ese Dios vivo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. En este momento, Padre de la gloria, te rogamos que sea tú obrando de una manera especial en cada vida, especialmente en cada habitante de este barrio. Sea tuyo de la gloria teniendo misericordia de estas almas, especialmente de aquellos que han colocado la vista en los que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. Ten piedad, Padre de la gloria, y envía, Padre de la gloria, un despertar de espíritu a las almas para que se conviertan a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera especial en cada habitante de este barrio, trayendo salvación y vida eterna a las almas. Y permítenos a los que profesamos la fe cristiana a vivir una vida acorde a lo que profesamos, vivir una vida de testimonio, una vida que exalta el nombre de Cristo con su comportamiento. Padre, en el nombre de Jesús, ten piedad de los escarriados. Trae los escarriados, por favor. No permita que ellos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro, escapando de los juicios venideros y de la condenación eterna. Obra, Padre Santo, en aquellos pastores fraudulentos, aparentadores, comerciantes del evangelio, que no les importa sino la lana, la leche y la carne de las ovejas. No les importa más nada sino enriquecer sus arcas, y están viviendo una vida de doble moral. En el nombre de Jesús, ten piedad, por favor. Especialmente ten piedad de las almas y de la grey que tú has ganado con tu propia sangre, mi amado Salvador Jesucristo. Ten piedad, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús, aleluya.